Bueno, nos encontramos con la grata presencia del doctor Saba, que es catedrático de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Y sin más prolegómenos, ya está conversado con él que nos vamos a referir a algunos aspectos del control de constitucionalidad, del derecho constitucional. La primera cuestión que planteamos en este ciclo es un breve balance de la reforma constitucional a 30 años, qué saldo positivo y qué saldo negativo principalmente le encuentra. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes. Bueno, hay muchas cosas para decir, ¿no? Después de 30 años, yo creo que fue una reforma muy importante para el derecho constitucional argentino. Fue lo que el profesor Bruce Ackerman llama un momento constitucional. Yo creo que fue un gran momento constitucional. Pensemos y pongámoslo en perspectiva de tantos otros intentos de reforma que ha habido en la región, ¿no? El caso chileno reciente, Colombia están discutiendo el tema, y sin embargo en Argentina yo creo que se llegó a un gran consenso constitucional. Hoy nadie discute, digamos, la importancia de ese acuerdo constitucional. Pese a que no empezó de esta manera, ¿no? O sea, el pacto entre líderes políticos parecía sugerir otra cosa, que era como un acuerdo más de cúpulas políticas que de grandes consensos nacionales, y sin embargo creo que la constituyente logró convertirlo en eso, y la sociedad civil también. Hay muchas cosas para decir, pero pensaba más que nada en relación con temas que tienen que ver con estas reuniones sobre control de constitucionalidad, por ejemplo. Creo que hay varias cosas interesantes en esa reforma, como por ejemplo el caso del artículo 43, ¿no es cierto?, que reconoce estos derechos de incidencia colectiva y expande la legitimación activa para justamente ejercer el control de constitucionalidad. Dicho sea de paso, es la primera vez en nuestra historia constitucional que en el texto constitucional se menciona la facultad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad. Si bien sabemos que ya existía en nuestra práctica constitucional, pero en la referencia que se hace en la primera parte del 43 se habla explícitamente del control judicial, y luego eso extendido a los casos de derechos de incidencia colectiva me parece que abre, ¿no?, una agenda nueva en materia de control de constitucionalidad, que tiene que ver con afectaciones que yo y otros autores llaman estructurales de derechos, ¿no?, que nos abre la puerta a un tipo de litigio estructural, colectivo, que previo a la reforma no teníamos. Otra cuestión me parece importante, de las muchas que podrían mencionarse, pero en relación a esto mismo, es el reconocimiento también de afectaciones estructurales a la igualdad ante la ley, ¿no?, con el reconocimiento tanto en el artículo 37 de las acciones afirmativas en materia de candidaturas, o fundamentalmente el 75, inciso 23, cuando se refiere justamente a lograr una igualdad real de oportunidades de grupos en situación de desventaja, ¿no? No lo dice con estas palabras, sí, lo de real de oportunidades sí está ahí. Y esto también abre, ¿no?, desafíos para el control judicial. ¿Qué hacemos cuando la afectación a la igualdad es de ese tipo, ¿no? Y finalmente, bueno, el 75 y 22, con la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, los que están en ese texto y los que después se pueden ir agregando, y eso también abre desafíos nuevos al reconocerle nada menos que a todos esos derechos reconocidos en los tratados una jerarquía constitucional dentro del marco del control de constitucionalidad, con lo cual explota, ¿no?, el control. Así que bueno, hay muchas cosas, muchos temas para seguir trabajando, porque yo creo que nos dejaron una agenda importante que todavía está por trabajarse. Usted en ese trabajo magnífico, por otra parte, sobre la igualdad más allá de lo formal ante la ley,
se plantea las notas que entiende caracterizan al modelo clásico de control de constitucionalidad. Entonces, luego que los derechos se enarbolan con un aspecto reaccional para que el Estado no avance sobre ellos con el sentido negativo, se refiere a que los magistrados tienen una actitud deferente respecto del obrar, sobre todo los poderes políticos, al carácter individualista que tiene el proceso, no estructural, como bien acaba de decir, a la ausencia de juego del principio de progresividad, también al carácter contenido de los remedios procesales y a la mirada retrospectiva que tiene el ejercicio del control más que prospectiva. Uno encuentra que hay deficiencias o vacíos en ese sistema, pero también encuentra ciertas lógicas de hierro, ciertos cierres armónicos en ese modelo, que por ejemplo el alcance interparte la decisión declarativa de invalidez constitucional de la mano del control difuso, una cierta modulación de la legitimación activa, la cosa juzgada en su quicio convencional. Cuando por vía de, entre otros, del artículo 43 nos adentramos en el litigio estructural y hay que empezar a sustituir estos casilleros por otros nuevos. ¿Cómo encuentra ese acople, ese montaje nuevo? Lo encuentro desafiante, como se dice ahora, para ser muy polite, ¿no? Muy amable. Es desafiante porque sí, efectivamente, no solo el 43, sino como decía el caso, por ejemplo, del 75 y el 23, ¿no? Cuando reconoce que hay situaciones de afectación a la igualdad ante la ley que no son afectaciones en el sentido de discriminación formal, con textos legales que establecen criterios irrazonables, sino situaciones que de hecho ponen a ciertos grupos en situación de desventaja, ¿no? Como mujeres, personas con discapacidad, etc. Entonces, ese reconocimiento de que hay afectaciones estructurales, más, por ejemplo, el reconocimiento con jerarquía constitucional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para dar otro ejemplo, digamos, se nos abre un nuevo problema desde el punto de vista constitucional, que es cómo preparamos el funcionamiento de un sistema de control de constitucionalidad para estas situaciones novedosas. El 43, por ejemplo, da algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, ampliando la legitimación activa más allá del afectado. Pero también es cierto que el 43 se refiere al amparo. No tenemos una legislación acorde para juicios ordinarios en los cuales tengamos ese tipo de problemas. Creo que es una agenda de trabajo para adelante del derecho procesal constitucional y de la actividad judicial. La Corte Suprema, por ejemplo, cuando decide el caso Verbitsky, justamente sobre población carcelaria, está ahí explorando, digamos, más allá de qué evaluaciones tengamos, ¿no?, de esa decisión, pero se encuentra con el problema, ¿no? Ya no con temas de igualdad, ya no con derechos sociales, sino ahora con temas de garantías del proceso penal, ¿no? En el fondo también lo que ese caso, por ejemplo, sugiere es que podemos tener afectaciones estructurales más allá de los derechos sociales, ¿no? ¿Y qué hacemos desde la reacción, digamos, del Poder Judicial ejerciendo el control frente a esas afectaciones estructurales? Entonces nos falta una adaptación, digamos, del derecho procesal. En esto yo sigo en parte el trabajo de Owen Fish, que desde hace muchos años, incluso desde los años 60, 70, justamente en el contexto, por ejemplo, de afectaciones al grupo de afrodescendientes de los Estados Unidos, ¿no? Violencia policial contra ese grupo, segregación racial. Bueno, ¿cómo responde, ¿no?, la justicia a demandas de afectación de derechos de ese tipo? Tenemos, sí, como bien decía, o sea, tenemos que buscar ajustes en la legitimación, ajustes en el proceso, porque los procesos estructurales van a demandar mucha más información, mucha más deliberación, más partes, o más actores involucrándose en ese proceso, un tipo de remedio judicial distinto. ¿Qué tipo de remedio judicial? Y ahí aparece otro problema que tenemos siempre en la teoría constitucional, que es
la dificultad contramayoritaria, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué forma? Por un lado, reconocemos que hay afectaciones estructurales de derechos que requieren de una intervención judicial, pero por otro lado, ¿cómo evitamos que el Poder Judicial reemplace al Poder Político? Ese desfiladero estrecho entre esos dos bordes son el desafío que tenemos por delante de qué tipo de intervención judicial sería la más apropiada y qué tipo de derecho procesal sería el más apropiado. La Corte explora en Berbigi algo de eso, en Mendoza, lo sabemos, en Badaro. Luego parece que se enfría y no avanza más, pero es un tema para la agenda del constitucionalismo, no solo argentino, porque este es un tema que está más allá de la Argentina, ¿no? O sea, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana, desde el 91 con la reforma constitucional, también ha dado así algunas señales de cosas para hacer en este sentido. Pero esta es el acople, digamos, todavía no terminó, estamos trabajando en él. ¿Y cree que siendo el mismo legislador el que debería diseñar este remedio, ¿no? Porque parecería que la condenabilidad masiva es un fenómeno equivalente en lo material a lo que en lo formal en la legislación, digamos. El producto es masivo, eso es erga omnes, ¿no? La dimensión de la condenabilidad masiva en algún punto, en algún tipo de proceso, es la dimensión del gasto público también. Entonces es un atributo inherente a la legislación, al órgano legislativo. ¿Por qué cree que el legislador todavía no se ha encaminado a regular esta materia? Sí, primero diría que... ¿Por un problema de dificultad técnica o por otra cuestión? Es difícil acertarle a una posible razón. Pero la pregunta, que es muy interesante, me dispara varias cuestiones. Voy a ser un poco desordenado, pero primero, no todo es presupuestario en materia de afectación estructural. Me acuerdo, por ejemplo, del caso más típico de Manual, que es la orden que da la Corte Suprema de los Estados Unidos en el famoso caso Brown de desegregar escuelas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, el problema que tiene Brown, que era una chiquita que quería entrar a un colegio que solo admitían blancos, recordemos años 50, segregación racial por ley, colegios para blancos, colegios para negros, ¿no? Parte de una estrategia de activismo cívico, llega este caso a la Corte, y claro, la Corte no lo encara como un problema de discriminación formal, ¿sí? Bueno, el criterio racial no es razonable, ¿no? Diríamos todos nosotros y muchos tribunales del mundo, no es razonable, entonces es inconstitucional, y entonces dejan entrar a Brown. Lo que hace la Corte es decir, la razón por la que Brown no ingresa es porque hay un sistema de segregación racial en todo el país. Cuando desegreguemos todo el sistema, Brown va a entrar. Entonces, es como una lectura del caso completamente distinta y una orden que en principio uno puede decir no es puramente presupuestaria. Hubo los casos de violencia policial contra afros en Estados Unidos también, un poco los casos llegan más tarde, pero también, o sea, los tribunales diciéndole a la policía, mire, haga algo, acá no es un tema de un policía que actúa violentamente contra otra persona, es una institución que actúa violentamente contra un grupo. Entonces, incluso ahí es interesante porque lo que hace FIS es decir, el derecho penal está diseñado para encarar este problema como un problema individual y tenemos un problema estructural de violencia institucional. Entonces, usemos el derecho penal para perseguir al perpetrador y sancionarlo, pero tenemos que solucionar, como decía bien en su lectura de mi libro, para adelante. ¿Qué hacemos para que esto...? Entonces, no siempre es presupuestario. Yo, para sacarle un poco, no sé si con esto saco un poco los temores del medio, pero no estamos solo hablando de asignar partidas presupuestarias, estamos hablando de tomar medidas, ¿no? Un poco en la línea del artículo 2 de la Convención Americana, ¿no? Ahora, ¿por qué los legisladores no sabría dar una respuesta? Creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de algún tipo de litigio estructural vinculado con el sector privado, por ejemplo, podría haber ahí algunos temores de chocar con intereses, me refiero a litigios de consumidores, etc. Pero creo, no sé, yo tiendo a pensar mejor y pienso que
Simplemente que no sabemos que este problema existe, que este tipo de charlas pueden ser interesantes por eso, porque creo que hace falta mucha conversación sobre el problema. Y si el problema fuese presupuestario, Bueno, ¿qué le añadimos como dificultad? Más allá de la sábana corta. No, si el problema es presupuestario, ahí me gusta algunos modelos. Bueno, lo que está en el sustrato de Berbisky es una posibilidad, ¿no es cierto? O sea, generar, o lo que la Corte Constitucional colombiana llama un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, los tribunales diciendo, y acá hay un problema, yo no lo puedo resolver, o sea, yo no soy quien para reasignar recursos, un poco en la línea de Viceconte. ¿Se acuerdan de Viceconte, no? El de las vacunas, que le ordena volver a producir la vacuna. Yo creo que ahí hay un espacio para decir, mira, acá hay un problema, hay que resolverlo, digamos, tomémonos el tiempo que haga falta para resolverlo, pero creo que entre un tribunal que dice yo no me puedo meter porque acá hay una cuestión política no justiciable y como hay plata en el medio no puedo hacer nada, y un tribunal que dice voy a ordenar el presupuesto yo, hay un montón de opciones, ¿no es cierto? Sí, como se refirió al caso de Berbisky, y hace poco tuvimos una audiencia con la Corte de la Nación, la Corte de la Provincia, tengo que hacer algunas menciones para reflexionar no solo sobre este caso, sino sobre la categoría. Berbisky es un habeas corpus colectivo, iniciado en el año 2001. Los plazos en la ley de habeas corpus se cuentan en horas, no en millones de horas, ni miles de millones de horas. Y sin embargo está en trámite. Con una idea a lo Tashnet de mandato de adecuación, la Corte en la primera sentencia de 2005 le encomendó a la legislatura adecuar la legislación. No la descalificó ni aplicó otra en sustitución, sino tuvo una actitud relativamente diferente o dialógica, si se quiere. Una encomienda le hizo que no se cumplió. Entre tanto, el Congreso de la Nación dictó normas, una serie de gran cantidad de normas, desde la reforma Bloomberg en adelante, más o menos en la misma época. Todas las normas contribuyeron a agravar la situación porque determinaron más monto de pena y más tiempo de alojamiento por interdicción de salidas en términos de progresividad de libertad condicional, etc. Así que luego de Berbisky la realidad jurídica respondió en el sentido contrario. Ese es parte del problema que tenemos, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Quizás podríamos aplicar lo mismo al fenómeno del derecho a la vivienda digna en el área metropolitana, ¿no? Podría invocarse una infracción al derecho a la vivienda digna en una violación estructural y probablemente en el área metropolitana sí. Ahora, ¿qué sentencia podría remediar ese problema? A ver, de vuelta, yo no tengo la respuesta. Yo lo que guía un poco mi reflexión sobre el tema es que lo que no puedo imaginarme es un poder judicial que frente a afectaciones de derechos dice que no va a intervenir porque no le encuentra la vuelta a la respuesta, y tampoco creo que sería ni bueno ni efectivo que el Poder Judicial ocupe el lugar o de los técnicos que saben de sistemas carcelarios, que saben de políticas de vivienda, o de los políticos que administran recursos fiscales. Entonces, tenemos que encontrar, y os lo planteo a todos los que estamos pensando en esto, tenemos que encontrar la vuelta porque ninguno de los dos extremos a mí me parece satisface lo que exige el derecho. Los límites de derecho no pueden estar tan cerca, ¿no es cierto? Deberían estar más lejos. En el sentido de que el enunciado del derecho a la vivienda digna es de la década del 50 y tiene poca realización, pero por eso solo no podría cesar la lucha por el derecho en términos de dinero. Mientras haya una exigencia, una imposición constitucional o convencional, que además tiene jerarquía constitucional, o sea, no podemos ignorar el problema. O sea, hay límites constitucionales establecidos por estos derechos, tanto estos derechos como el que dice que no hay que censurar o que no hay que torturar,
O, como decía también en la introducción que hacía muy buena sobre estas características del control clásico versus un control que necesita ser modificado, derechos que requieren acciones estatales. O sea, todo el sistema de control de condicionalidad está pensado y diseñado en función de una concepción de derechos, ¿no? Derechos como libertades negativas, diría Isaiah Berlin, libertades negativas que requieren de no interferencia estatal. En eso estamos más o menos todos tranquilos y claros que esto es fácil de hacer, entre comillas, ¿no? Entonces le exigimos al Estado que no torture, le exigimos que deje de censurar, le exigimos que deje de hacer lo que no tiene que hacer. Pero en cuanto empezamos a reconocer derechos, quizá esos mismos derechos, que tienen como dos fases, dos caras. A veces los derechos tienen una cara positiva y una negativa, ¿no? O sea, el derecho a la libertad de expresión, como dice la Corte Interamericana, no solo es un derecho individual, también tiene una dimensión social, ¿no es cierto? Entonces, los derechos empiezan a tener dos caras. ¿Qué hacemos con la cara positiva del derecho, con la que requiere de acciones estatales? ¿Y qué hacemos cuando el Estado no está cumpliendo con esa obligación de acción o que al realizar la acción está conspirando contra el derecho, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo punto, o sea, tenemos un sistema de control diseñado para una concepción de derechos y una concepción del Poder Judicial muy diferente del Poder Político, pero también tenemos derechos que parecen exigir otro tipo de intervención judicial. Ahora, vos hiciste un desarrollo del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Culturales, digamos, ¿no? Y vos tenés principios ahí que operan, que es el principio de progresividad, no regresividad. Hoy se daba la charla de la vivienda digna. Cuando se resolvió el tema en la ciudad de Buenos Aires, por lo que yo recuerdo, ¿no fue también el incumplimiento presupuestario de tener en cuenta el desarrollo de viviendas dignas en el famoso caso USBY? Es decir, que hay un principio que requiere que el Estado debe cumplir de reservar determinados presupuestos, salvo que se declare en emergencia ante el Tratado Internacional. Sí, pero acá sí hay que empezar a hilar un poco más fino entre la distinción entre la obligación internacional y la constitucional, ¿no? Porque, a ver, el principio de progresividad es un principio que obviamente nos ata desde el punto de vista del Tratado Internacional, que es un principio muy difícil de operativizar, digamos. Sobre todo no regresividad, ¿no? Sí, pero digamos, difícil en el sentido de toda noción de progreso necesita un punto de referencia, ¿no? Por eso algunos, como Víctor Abramovich u otros, han trabajado la idea de indicadores. O sea, yo no puedo medir progresividad si no tengo un punto para decir se progresó o se regresó. Ese punto es difícil de establecer, porque yo como Estado podría decir, sí, es cierto, yo disminuí el presupuesto para medicamentos contra el SIDA, pero ese mismo presupuesto lo asigné para medicamentos contra el mal de Chagas. Progresé o regresé en materia de protección del derecho a la salud. Estoy tomando decisiones con recursos escasos en materia de derecho a la salud. Entonces, tengo más gente protegida que antes. ¿Cómo se mide? Ahora, desde el punto de vista constitucional, no es tan claro que opere ese principio de la misma manera, ¿no? Porque la Constitución, cuando reconoce derechos, no me dice que los puedo reconocer incrementalmente. Entonces, es importante el principio de progresividad. No, es más complejo que el inciso 22 del 75 incorpore los tratados. Sí, aparece ese principio. Claro, digamos que está. Aparece. También la discusión sobre qué significa jerarquía constitucional, ¿no? Claro. O sea, si esto quiere decir que los tratados no pueden, que los derechos de los tratados tienen la misma jerarquía que los derechos de la Constitución y los principios también de progresividad y también las sentencias de los tribunales, es una avenida, digamos, bien complicada. Pero que la Constitución reconozca derechos, en principio no me ayuda demasiado el principio de progresividad, porque la Constitución exige que cumpla con esos derechos y que los asegure. Entonces,
no sé, el pie de progresividad No lo veo enturbia como la una base conversación. argumental, porque yo lo que veía, como lo que vos me decías, era una contestación de demanda, lo veía, ¿no? Yo digo, bueno, yo planteo el principio de progresividad, el Estado me contesta privilegio medicamentos sobre vivienda digna. Pero si yo pruebo que en el indicador presupuestario de la provincia de Buenos Aires no existe afectación de digamos, dinero al desarrollo de viviendas, veo que hay un incumplimiento. Sí. No, yo no digo que no sea un instrumento argumental importante y frente al derecho internacional crucial, porque en el pacto es un principio del pacto. Pero creo que las obligaciones que me impone la Constitución son aún más, sí, la vivienda digna, más fuertes sí, que sí, las del artículo 2 del pacto. Así que es un principio que puede servirle de mucho al Estado, pero me parece que a la demanda la viene a rescatar, digamos, la Constitución con exigencias más, es el derecho más operativo, más exigentes. más Sí. Pero es un tema también interesante, poco trabajado. O sea, se ha trabajado en el sistema interamericano, justamente han trabajado bastante en temas de indicadores. A nivel nacional creo no tenemos. También es un factor a tener en cuenta el efecto que tiene de congelamiento de la innovación legislativa. Es un buen punto también. Porque las instituciones a veces no son, últimamente se está discutiendo en el ámbito del derecho privado si la prescripción de las acciones de consumo están alcanzadas o no por una norma del Código Civil Comercial, si hacen o no a la progresividad. Bueno, si todo está sujeto a la interdicción de regresividad, no hay cambio legislativo. No, y también puede producir un efecto de enfriamiento. O sea, un poder político que tiene miedo a incumplir, supongamos que exista eso, casi nunca existe, pero si tiene miedo a incumplir, sería un poder político que no avanzara. En la medida que yo no avanzo, no incumplo, ¿no? Entonces generaría incentivos. Claro, y a la larga se cumpliría aquella idea de que más que una objeción mayoritaria, el sistema de rigidez constitucional y el control constitucional a cargo de jueces genera la primacía del pasado sobre el futuro, sobre las generaciones venideras, ¿no? Congela demasiado el pasado, cuando la Constitución no dejó de ser un acuerdo relativamente homogéneo de una legislación con mucho consenso. Claro, pero yo creo que el concepto de no regresividad se refiere a problemas de naturaleza social, no problemas de carácter general. En lo particular, no sé si las relaciones de consumo estarían contenidas en el ámbito de la naturaleza social. Ahora sí creo que el propósito del pacto es la satisfacción de las demandas sociales con la mayor amplitud posible. Entonces creo que es una base argumental para la educación, para la vivienda digna, para la cobertura de salud. Ahora, dado que, como bien se dice en ese trabajo, la cláusula del amparo incluye a la no discriminación como uno de los aspectos pilares del litigio colectivo, que alude a un problema de discriminación estructural. Hay que construir una vía, un remedio procesal idóneo para remediar esos estados de cosas lesivos estructurales. Y en esa línea, el hecho de que el control de constitucionalidad haya nacido de la mano de un registro muy estricto, acotado, como es el recurso extraordinario de constitucionalidad, porque finalmente es la cuna del control de constitucionalidad. Como no habían acciones directas hasta la creación pretoriana de mediados de la década del 80, del siglo pasado, el camino era el estricto camino del artículo 14 de la ley 48. Ese molde tendría que ser refundado o refundido. Sí, es lo que yo un poco propongo. O sea, me parece que una vez que, tanto por vía del texto constitucional o por vía interpretativa, reconozco que hay afectaciones estructurales de derechos, que insisto, digo esto porque hoy tenemos en la Constitución reconocimiento explícito en el texto de afectaciones estructurales, si no, no podríamos hablar de acciones afirmativas en los sistemas electorales o respecto de grupos que deben alcanzar una igualdad real de oportunidades. Ahí el texto constitucional ya está reconociendo algo que hasta el 94 no teníamos, ¿no?
Yo creo que igual lo teníamos por vía interpretativa. Yo creo que la forma de interpretar correctamente el 16 de la Constitución era incorporar a la igualdad la dimensión de afectación estructural. Pero esto por eso pasa con la Constitución de los Estados Unidos, que lo único que tienen es la enmienda 14, y la noción de desigualdad estructural aparece por interpretación de ese. Pero en la reforma 94, volviendo al aniversario, incluimos texto, ¿no? Entonces ahí hay texto, puede haber interpretaciones, pero una vez que reconocemos la afectación estructural de derechos y tenemos y contamos con un sistema de control judicial de constitucionalidad, tenemos un nudo que desarmar. Y ese nudo se desarma, yo creo, por el lado del derecho procesal, entre otras cosas, por un lado. Creo que este es una agenda interesantísima para los procesalistas. Yo no soy procesalista, sé que acá en La Plata tienen muy buenos procesalistas que están pensando en estas cosas. Entonces hay una agenda de trabajo procesal, una agenda de trabajo desde el punto de vista de los tribunales, del modo en que los tribunales, los jueces, las juezas piensan cómo reaccionar a estas demandas estructurales. Muchos de los casos, de las estrategias más interesantes tanto en la Corte colombiana post-90 o en la Corte norteamericana del siglo pasado, las cosas más interesantes surgieron del Poder Judicial. O sea, cuando los jueces, esto está en un artículo de FIS justamente sobre el tema que habla de las injunctions estructurales, ¿no? Que son órdenes que dan los jueces incrementales cuando se requiere, por ejemplo, que la institución policial haga algo con su práctica violenta respecto de afrodescendientes. Entonces dice, miren, ¿cómo hace el Poder Judicial para entrar en ese problema? Bueno, entra con más deferencia, diciendo, acá hay un problema, resuélvalo, véngame a ver dentro de 3 meses, ¿sí? Y a medida que el poder político no responde, el Poder Judicial incrementa su intervención. Pero no es una intervención no deferente de entrada, sino que hay un reconocimiento pero al mismo tiempo hay un derecho que respetar. Entonces, y eso surge del Poder Judicial. La resolución de Brown surge del Poder Judicial. El Poder Judicial, quizá, no sé, pensando ahora en voz alta, pero no lo pensé tanto antes, pero tiene que ver con, estás más cerca del caso, estás más cerca del problema, de la situación a resolver. Entonces ahí hay una oportunidad que el Poder Judicial tiene que no tiene el legislador, ¿no? Quizá fue lo que pasó con Siricot, no lo sé. Claro. Pero entonces hay asignaturas pendientes en el Poder Legislativo, en el Poder Político y quizá también en el Poder Judicial que al estar más cerca del problema tiene como una información interesante que puede ayudar a pensar algo. Ahora, hay situaciones que son interesantes, individuales, ya, que tienen relación con la desigualdad estructural. Por ejemplo, el caso que vos citabas, Delgado, me acuerdo que es del Colegio Montserrat, y donde vos explicás el tema de la tarima y la orquesta, que es algo que yo daba en el programa. Me interesaría que hagas un desarrollo, porque a veces no se comprende muchas veces lo que es la desigualdad estructural y, por ejemplo, en Argentina, como el caso Brown por ahí se repite en el caso del Colegio Montserrat. Delgado, no me acuerdo, era una mujer. González de Delgado. González de Delgado. Sí, no, un poco la idea es que, por supuesto, la igualdad tiene que ver con la no discriminación. La no discriminación, de acuerdo a nuestra doctrina judicial y en el derecho comparado, esto hay un consenso universal, tiene que ver con la razonabilidad del criterio para hacer las distinciones en el trato entre personas. Entonces, tiene que ver con lo que la ley dice, ¿no? Hay criterios que no pueden usarse para hacer distinciones porque no son razonables, porque no guardan una relación con el fin buscado de la regulación. Otorgar licencia de conducir solo a los varones no tiene que ver con la reducción de accidentes que busco a través de la política de seguridad vial. Pero el problema viene cuando yo tengo las normas apropiadas, que no establecen tratos desiguales y razonables, pero a pesar de tener esas normas apropiadas, obtengo de hecho situaciones de grupos que no acceden, por ejemplo, a ejercer derechos. Entonces, si yo no tengo, supongamos, ninguna norma que impide que las mujeres sean jueces de la Corte Suprema Nacional,
y no hay nada que lo impide legalmente, formalmente, pero tengo datos súper relevantes que demuestran que las mujeres no llegan a la corte, ¿no es cierto? Ahí tenemos una situación en la que no hay discriminación en el sentido de criterios irrazonables aplicados para hacer distinciones, pero tengo una situación de hecho que claramente deja a un grupo en situación de desventaja respecto a otros grupos. Esa idea de desigualdad de trato es la que algunos autores, yo lo sigo, no soy nada original en ese sentido, llaman desigualdad estructural. Es una desigualdad que no es producto de la norma, que no es producto de la aplicación de criterios irrazonables en el trato, sino que es producto de prácticas que hacen que, por miles de razones, a veces incluso sin que nadie esté pergeñando conspirativamente la exclusión de un grupo, a veces sí, pero sin que, digamos, suceden porque hay prejuicios, porque hay estereotipos. Entonces, ¿por qué no hay mujeres en la corte? Es por una acumulación de diferentes situaciones y prácticas, pero lo cierto es el hecho de que esto sucede, y frente a esos hechos el derecho constitucional y la igualdad de la ley tiene que dar una respuesta, tiene que dar una guía, ¿no?, de qué debería suceder. Eso, por ejemplo, es lo que justifica la aplicación o el establecimiento de acciones afirmativas. Tema muy controvertido. O sea, la Corte Suprema de los Estados Unidos en los 70 decide, Bakke dice que son constitucionales, la Corte actual, ultraconservadora, decide que no son constitucionales. Pero esa es la discusión. La discusión es si el Estado puede diseñar políticas de trato preferente que desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación serían inaceptables, pero desde el punto de vista de la desigualdad estructural serían exigidas, ¿sí? Entonces, la Corte de Estados Unidos por más de 50 años dijo es constitucional el trato preferente porque desarma, desmantela situaciones de desigualdad estructural. La Corte, digamos, un poco dominada por los últimos 3 jueces y juezas designados en la época de Trump, dice esto es inconstitucional, porque vuelve sobre una idea de igualdad, digamos, clásica, si quieres. Frente a esta necesidad de adecuar o de acoplar los sistemas a la nueva realidad normativa, el modelo de control de constitucionalidad tal cual está hoy, con el sistema difuso, con la Corte a la que se arriba básicamente todavía hoy por vía de recurso extraordinario, ¿le cierra conceptualmente o si hubiera margen para alguna reforma se pensaría en un modelo más parecido a los de los tribunales constitucionales o equivalentes? Yo soy muy crítico de ese modelo. Creo que, como decía antes, un poco consistente con lo que decía antes, el modelo de control que tenemos nosotros, que por supuesto no es mejor ni perfecto, porque hay otros en el mundo que funcionan bastante bien también, como el que señala, pero creo que le permiten a los tribunales decidir en el marco de un caso porque tienen mucha información sobre el caso. Creo que la virtud del control judicial difuso, por poner un nombre tradicional, es que justamente deposita la facultad del control en un funcionario o funcionaria que tiene el caso adelante, cosa que nunca va a poder hacer por el legislador. El legislador siempre va a tener que legislar imaginando casos. Legislar es un acto de imaginación, ¿no? Tenemos que imaginarnos casos, imaginarnos futuros casos. Los jueces deciden con el caso adelante y el caso tiene mucha información. Entonces, creo que decidir en materia de control judicial en el caso está más justificado porque está el caso adelante, y no estaría tan justificado si empiezo a decidir como un legislador, si empiezo a decidir en términos abstractos, en términos generales. Porque para eso me parece que el proceso deliberativo político
tiene más atributos. Un poco siguiendo la tesis de Nino de la superioridad moral del discurso político. Entonces, me parece que en la política tenemos que tener más deliberación y producir buenas normas, pero cuando esas normas se encuentran aplicadas a un caso, los tribunales tienen ese contacto con el caso que le permite tomar. Los casos de los que estamos hablando están como en el medio. Claro, exactamente, ahí va a ir la pregunta, ¿no? Dado, si estamos analizando categorías de problemas de grandes grupos, necesitamos de un promedio de información importante que generalmente colecta ni siquiera el legislador, lo colecta el Ejecutivo, que tiene en nuestro sistema cierto, la dirección estratégica de los asuntos públicos. Sí. Las leyes relevantes no provienen de iniciativa de legisladores, provienen de iniciativa de los oficialismos. Y en los congresos son refrendatarios del oficialismo u opositores del oficialismo. Esa es la fisonomía que el fenómeno político le va dando también al esquema de división de poder. Entonces, en esa lógica, la información a veces legislativa que corona en un producto normativo es una información que alimenta opciones promedio, no el mejor interés de uno ni el mejor interés del otro. Difícilmente esa modulación interpretativa tenga el juez, que tiene un mandato de corrección jurídica mayor, ¿no es cierto? Habría que construir un sistema de información equivalente al de la política o al de la dirección estratégica del Poder Ejecutivo para que el juez, ese juez que está solo, quizás unipersonal, ni siquiera un tribunal colegiado, decida críticamente sobre un tema estructural. Exactamente. Bueno, volvemos a los desafíos procesales de que hablábamos antes. Pero es interesante porque justamente eso nos obliga a llevar algo de deliberación al proceso judicial, ¿sí? Estoy pensando, mientras hablábamos recién, me viene a la memoria la cuestión de las audiencias públicas ante las Cortes, ¿no? No por casualidad, Berbisky fue uno de los primeros casos que sin reglamentación hubo audiencias públicas. Exactamente, digamos, porque justamente cuando los tribunales tienen que decidir cuestiones de afectación estructural que se vinculan con discusiones de política pública, no alcanza, digamos, el corset del proceso tradicional y requiere de una apertura de esa conversación dentro del proceso con otros actores, porque ya no estoy discutiendo la libertad de expresión de una persona, estoy discutiendo la libertad de expresión como precondición del sistema político. Yo necesito una audiencia pública para algunos casos de libertad de expresión, o necesito una audiencia pública para algunos casos de afectación de derechos sociales. Entonces, fíjate que la audiencia pública no es una institución clásica de nuestros procesos judiciales. Es una novedad, pero es una novedad que me parece que tiene que ver con el reconocimiento de un tipo de intervención judicial en algunos casos. Tampoco estamos diciendo que debe haber audiencias públicas en todos los casos, porque no todos los casos son estructurales. Y es un punto que me gustaría enfatizar. Si bien esta discusión sobre afectaciones estructurales e intervención judicial puede interpretarse en algunos casos como mayor activismo judicial, mayor intervención de jueces en la política, es posible que sea así, pero en muchos menos casos que los que algunos hiperactivistas quisieran que los jueces tomen. ¿Se entiende? O sea, creo que sí, que implica un rol, una intervención del Poder Judicial bastante intensa, pero en casos muy excepcionales. O sea, ¿cuántos casos tenemos en la Corte de segregación racial? ¿Cuántos casos tenemos en la Corte similares a superpoblación carcelaria? O sea, no son todos. Ustedes están en el Poder Judicial, yo no estoy, podrían sacar un poco esta reflexión. O sea, pero estamos diciendo, en esos pocos casos, la intervención parece ser, debería ser más intensa. Para Berbisky es un caso complejo, porque está en dos momentos constitucionales, a mi modo de ver, tomando la doctrina de Ackerman. En la Constitución original, con el 18, que las cárceles son para la seguridad y no para el castigo, y a través del no agravamiento de las condiciones de detención. Está, digamos, ratificado en los dos, y la política ordinaria difícilmente, fruto de la situación presupuestaria, afecte presupuestos a las cárceles. El problema de esas decisiones como el Berbisky es que como el primer punto de Berbisky reproduce la norma, ordena no agravar las condiciones de detención, es decir, replica la norma general.
cuando el primer mandato de un juez es la especificación resolutoria. ¿Y esto por qué? Porque si no es de difícil cumplimiento una norma, de seguimiento y cumplimiento. Esto es lo que pasa con el caso, ¿no? Entonces, en general hay una tendencia de reconducción a documentos, los mandatos futuros. Hagan un plan de tal cosa y yo controlo el plan. Porque el juez se maneja con esas lógicas. El documento norma, el documento plan, como un mensaje de futuridad. Luego viene el primer gran inconveniente de estos casos, el incumplimiento. Exacto. No hay astraintes que valgan. No. Y el otro problema, el de la legitimidad del decisor. Si son jueces inamovibles vitaliciamente, ¿dónde está el juego de la legitimidad? ¿En la corrección jurídica de su decisión? No, está bien. Ese es el problema que todavía está para aclarar, ¿no es cierto?, de estas. Daría la sensación que el enunciado normativo cubrió toda la realidad, con una malla jurídica muy densa, pero la vía procesal para calibrar, para ejecutar esa malla todavía no está muy expedita. Exacto. Ahora, yo no sigo las novedades del caso Berbigi, lo tenemos, ¿no? Como los científicos tenemos ahí un laboratorio que ya pasó el ejercicio, ya no sigue, pero sé que sigue. Pero lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que ahí la Corte, que no hizo nada demasiado original, porque esto que hizo la Corte de Berbigi ya lo habían hecho otras cortes, por ejemplo, la Corte de los Estados Unidos desde hace 60, 70 años, pero creo que tomaron un poco la inspiración de ese tipo de intervención, pero no avanzaron tanto como esos tribunales en el armado de una especie de infraestructura burocrática para poder trabajar la ejecución de la sentencia. O sea, la Corte de Estados Unidos te designa un marshal, quien sigue el caso, a quien le delega la función del seguimiento de la ejecución de la sentencia, y hay un seguimiento mucho más cercano y mucho más, la presión es mucho mayor, digamos, del tribunal que la que creo que la Corte Suprema ha asumido en la Argentina. Entonces, ojo, esto yo lo entiendo, porque también es cierto que una Corte como la Argentina, y este es otro tema para discutir en otras oportunidades, pero que a mí me parece súper importante, es la cantidad de casos que decide, ¿no? Entonces, un tribunal que va a tener estas atribuciones de interpretación constitucional última, de meterse en este tipo de casos de afectación estructural, tiene que ser un tribunal que decida 100 casos por año, 200 casos por año, pero no 14.000. Entonces hay un problema de diseño institucional también, ¿sí? Es un sistema de relojería, no puedo tener una parte del reloj y no el resto. Entonces, creo que el tribunal se encontró con esa situación, un tribunal que está equipado de determinada manera, encarando estos problemas con estas estrategias de tribunales que la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando pasó de 80 casos por año a 110, fue una especie de terremoto. ¿Cómo vamos a recibir 30 casos más por año, ¿no? Y la situación de nuestra Corte es muy diferente. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer otros ajustes institucionales. No digo bajar a 100, pero hay un problema serio en la Corte. Si es que quiere, hablando de la Corte, después tenemos todos los tribunales inferiores, pero si es que la Corte quiere meterse en estas cuestiones de afectación estructural de la manera en que se requiere, no puede seguir funcionando. Y esto no se arregla con 3 miembros más en la Corte, digamos, o la división en salas. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con el certiorari, con una decisión, digamos, de para qué está la Corte, qué tipo de casos quiere tomar, etc. Otro de los temas de la reforma constitucional que hoy lo vimos en la charla con Alberto Bianchi se refiere al propósito de morigerar o limitar el hiperpresidencialismo. ¿Qué opinión tiene sobre la regulación constitucional de los decretos de necesidad de urgencia, la práctica de los decretos de necesidad de urgencia y la creación del jefe de gabinete, que fueron dos de los factores pensados para esa reducción o morigeración? Bueno, sí, conozco un poco el tema porque, si bien era muy chico, pero trabajábamos con Nino en el Centro de Estudios Institucionales, donde elaboramos, después de la presencia de Alfonsín, una propuesta de reforma constitucional que atempere
los poderes del hiperpresidencialismo argentino y lleve el sistema a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario. Que eran ideas que ya estaban en una propuesta de reforma constitucional anterior que casi cuaja, que llevó a un acuerdo. El Consejo de la Consolidación de la Democracia. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, y tanto Alfonsín como Cafiero habían llegado a un punto de cierto acuerdo en avanzar hasta que las cosas políticamente no se pudieron seguir. Pero la idea sí, siempre fue el punto de partida, que era una discusión más global, que empieza con algunos politólogos como Juan Lins o Valenzuela, que sostenían que el presidencialismo, ¿no? El hiperpresidencialismo, que es un nombre que le adjudica Nino al argentino, digamos, el presidencialismo es un sistema que por su rigidez en materia de mandatos presidenciales y de poder al presidente, es un sistema que es de apariencia muy fuerte, con una autoridad muy fuerte, pero que en los hechos es muy frágil. Es un sistema en el cual un presidente con un mandato de tiempo fijo y con tanto poder, en cuanto empieza a perder aceptación popular, se empieza a convertir en una especie de, ¿cómo se llama? Un lame duck, ¿no? Un pato rengo, y trae muchos problemas de inestabilidad política, y estos autores explicaban, entre otras cosas, los golpes de Estado como una consecuencia. Entonces, aplacar ese hiperpresidencialismo era crucial para la estabilidad democrática. Esa es un poco la idea. Eso no prospera, pero en el 94 se toman retazos de esa propuesta. Y si bien la intención, yo creo, fue buena, ¿sí? En el sentido de que, bueno, había un espacio político para avanzar con esas ideas, se incluyeron algunas reformas, pero no alcanzaron. Yo creo que el presidencialismo argentino no fue atenuado, digamos, en el 94. Quizá algunas pequeñas cosas, con algunos reconocimientos institucionales, el jefe de gabinete, pero el jefe de gabinete no se convirtió en un primer ministro. Si bien puede haber una censura, nunca usamos la censura. Entonces, creo que en eso la reforma no avanzó. No digo que sea mala por eso, pero digamos, si fue una de las intenciones, ¿no? Digamos, un poco lo que dicen algunos relatos históricos es que la concesión del Partido Radical a la reelección fue atemperar el poder presidencial, ¿no? En vez de, una reelección, pero menos años de mandato. Pero claro, con el reconocimiento constitucional de los decretos de urgencia, bueno, hay un recorte, hay áreas en las que no se puede decidir. Hay una comisión bicameral para controlar, pero yo creo que lamentablemente la reforma no fue efectiva en ese plan, ¿no? Nino no estaba ya en ese momento, había muerto un año antes, así que la responsabilidad es de la constituyente. ¿Y en la creación del Consejo de la Magistratura, qué opinión? Yo soy crítico de los consejos de magistratura en el sentido siguiente. No crítico, a ver. La figura del Consejo de la Magistratura viene de sistemas jurídicos de tradición continental, con otra concepción del Poder Judicial, distinta a la que tiene un sistema jurídico como el nuestro, híbrido, que es de tradición continental, pero con un sistema de control de judicial a la norteamericana, a la estadounidense. Entonces, la idea de que tiene la tradición continental del Poder Judicial es más un estamento tecnocrático, de una burocracia profesional, ¿no es cierto?, que se va formando con varios estadios, etc. La idea del control judicial de constitucionalidad del sistema estadounidense es completamente distinta respecto de qué es el Poder Judicial y qué hace. Y creo que ahí el factor justamente de un proceso de selección política, en el sentido de propuesta del Ejecutivo, aprobación del Senado, es la apropiada para ese modelo de control. Entonces, nuestro Consejo es como también una figura híbrida, ¿no? No es exactamente el Consejo de los sistemas parlamentarios de tradición continental, pero se mete un poco en esa estructura, digamos, del control judicial a la norteamericana, y hace ruido.
porque genera expectativas, ¿no? de selección técnica que desde mi punto de vista no es suficiente. Digamos, el Poder Judicial hace tareas que no solo tienen que ver con la técnica, tienen que ver con todo lo que estábamos hablando recién, evaluaciones políticas, evaluaciones institucionales. Entonces, creo que generó expectativas que no se podían cumplir, y sobre todo en un marco de un sistema híbrido como el nuestro. Esto va para toda otra conversación, pero la Argentina tiene un sistema absolutamente atípico. O sea, no hay prácticamente en el mundo sistemas de tradición continental con un control judicial de constitucionalidad. Esto, salvo colonias como Puerto Rico, por ejemplo, que viene de una tradición continental y es colonia estadounidense, ¿no? Entonces ahí se mezclan, pero bueno, el estado de Luisiana, ex colonia francesa dentro de los Estados Unidos. Pero nosotros somos un caso bastante atípico, que de hecho es histórica la fusión atípica. Si ustedes, aprovecho a hacerle publicidad a un intercambio epistolar entre Alberdi y Vélez, que no muchos conocen, sugiero que lo lean porque es muy interesante, donde Vélez está pensando el sistema civil, ¿no? El Código Civil, el sistema jurídico, y Alberdi está pensando la Constitución, y Vélez le manda el proyecto de código a Alberdi, ¿no? Esperando a ver qué te parece, Juan. Y Juan Bautista dice: es un desastre. Lo hiciste como si no hubiera una Constitución. Entonces, desde el comienzo del armado del sociedad jurídico hay una tensión entre esa tradición continental, civilista, y esta tradición constitucional a la americana, ¿no? Madisoniana, que creo que seguimos experimentando esa tensión hasta el día de hoy. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo. Un ejemplo de ese híbrido. Si a eso le sumáramos que el control judicial de la administración está tomado del modelo francés a través de España, básicamente, pero es un contencioso administrativo clásico, exacto, judicialista, rompemos el molde. Exactamente. Acá estamos con un animal extraño que armamos, y tenemos que ver cómo lo manejamos. Y el último capítulo de la reforma constitucional, gran capítulo, es el del federalismo y las autonomías. Uh-huh. Ahí le parece que ha habido avances, que nos quedamos a mitad de camino con la reforma, perdimos una oportunidad. No es un tema que yo maneje especialmente, así que no quiero tampoco decir cosas que no he reflexionado, pero de ahí el único tema que me parece que la Constitución propone algo que no hemos avanzado, que es la cuestión de la regionalización, y sí, de repensar un poco el federalismo después de 200 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos mejorar? Y creo que ahí hay una asignatura pendiente de agenda de constitucionalistas. Creo que los constitucionalistas no hemos trabajado lo suficiente. Ahora hay una generación de jóvenes constitucionalistas que está pensando en eso, y eso es muy bueno. Incluso el control de constitucionalidad se lo analiza en clave de protección de derechos de cualquier índole, y no tanto en resguardo, rescate o garantía de la competencia. Que es un tema, digamos, justamente creo que es Bruce Ackerman el que dice que el constitucionalismo norteamericano nace como un acuerdo básicamente internacional, una especie de acuerdo internacional entre estados. O sea, la Constitución en parte es un acuerdo entre estados, para dirimir conflictos, para diferenciar atribuciones, así que no es solo derechos, es derechos, pero también es fundamentalmente un acuerdo, sobre todo como en nuestro caso, ¿no? Hay estados preexistentes a la nación, y la Constitución nace como un acuerdo entre sus estados. Muy bien, lo despedimos con un aplauso, profesor. Muchas gracias.